Entonces, ahora sí, me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla. Les vamos a ir proyectando. Ahí les voy contando un poquito y nos vamos a entrar al empate en el que quedamos la vez pasada, no del domingo, sino de el jueves pasado. Entonces, estamos en Primera de Reyes 17 y veíamos que pues el Señor estaba levantando una voz muy enérgica para la etapa que Israel o la época en la que Israel estaba pasando. Y finalmente, después de que Elías se enfrenta, ¿verdad? A esos reyes, a esa maldad, le dice el Señor, mira ya, vete entonces a este desierto y le pone como un arroyo y le pone, ordena que unos cuervos le lleven su pan diario, pan y carne diariamente para que él fuera sustentado de una manera sobrenatural. Y después de eso, entonces, el arroyo se empieza a secar y uno dice, ¿cómo así, Señor, que después de haberte servido, haber enfrentado, haber puesto el pellejo eh, y después de que me haya sustentado, ¿por qué se empieza a acabar o a secar este arroyo? Entonces hay cosas que tenemos que aprender aquí y una de ellas le he titulado a esta... em, enseñanza dice fe a la barbacoa. No sé entonces cómo usted interprete eso, pero es casi ahí como que, bueno, uno a veces tiene que pasar por fuego, por cosas incómodas, cuando incluso la lógica nos dice, esto es un peligro, esto hace que mi fe se vea desafiada en algún momento. Entonces, por eso es que he titulado esta enseñanza así. Espero no se les olvide, fe a la barbacoa. Entonces, hay cositas que el Señor tiene que enseñarle a Elías. O sea, ya él ha pasado por cosas muy fuertes y a veces nosotros decimos, uy, no, o sea, yo ya mejor dicho, superé esta prueba, sigo creyendo en el Señor, pasé este momento difícil y todo, fui capaz a veces de hacer cosas que antes no hacía y uno cree que ya mejor dicho se graduó, pero el Señor dice, necesito seguirte enseñando cosas para llevarte a otros estadios donde yo quiero seguir usándote, ¿sí? No importa la edad que tengamos, no importa cuánto tiempo llevemos nosotros en Cristo, ¿sí? O si ya, mejor dicho, terminamos el seminario, si ya llegamos a ser pastores o, bueno, maestros, en fin, o a tener un reconocimiento, no termina allí. El Señor quiere seguir usándonos. Entonces vamos a ver, y yo creo que yo quiero invitarlos a que después de que veamos todo lo que el Señor está haciendo en la vida de Elías con este escenario que les acabé de contar, del desierto, del arroyo, de los cuervos alimentándolo y que se seca su arroyo, ¿qué le está enseñando Dios a Elías? ¿Qué nos puede estar enseñando el Señor a nosotros a través de la situación que cada uno de nosotros está pasando? Porque la palabra de Dios es para que nosotros la vivamos y la pongamos en práctica en nuestro día a día. Entonces, ustedes son los que se van a encargar de poner allí donde dice antes de, ¿sí? El Señor está entrenando a Elías. ¿En qué lo estará entrenando? Porque muy probablemente eso es algo que el Señor también está sacando ahí como músculo para cada uno de nosotros y es algo que usted va a llenar ahí ese espacio de signo de interrogación. Lo primero, Dios provee para sus necesidades. Está ese escenario donde Elías es llevado al desierto. Hay una persecución fuertísima en ese momento por parte de Acab y Jezabel a todo el que lleve el nombre de Cristo, ¿sí? A todos los que son verdaderos creyentes, porque tenemos que tener en cuenta que sí habían unos que habían o que conocían al Dios verdadero,
y sin embargo seguían ahí en los dos bandos. O sea, cuando era necesario servir a Baal, ¿sí? Y asistir a esos cultos, a lo que el gobierno imponía o las filosofías, la educación, me imagino, aquí podemos ponerlo en la universidad, bueno, la familia, las tradiciones, la cultura imponía, entonces ellos, bueno, aquí. Y cuando puedo, al otro lado, pues entonces también yo quiero ir a la iglesia, yo quiero, este domingo sí voy acá, otro no, y así ellos estaban en ese sentido. Y entonces, por eso es que de alguna forma le dice Dios a Elías, mira, vete a ese desierto, ¿sí? Él mismo, Elías, era el que había orado para que dejara de llover 3 años. ¿Mm? Y yo no sé si usted se pregunta esto, pero yo decía, bueno, si Elías en algún momento dijo que deje de llover 3 años y venga esta sequía, o bueno, que deje de llover, y a él mismo le estaba afectando el asunto. O sea, de alguna manera, eso fue lo que lo hizo que tuviera que irse al desierto para que Dios lo alimentara sobrenaturalmente. Y no era con la bandeja paisa, con los frijoles, con la pizza, con la carne que le gustaba, sino con el agua de un arroyo y el pan y los pedazos de carne, que no sé en qué condiciones podrían estar, que les llevaban unos cuervos. Entonces, ¿sería que él no se le pasó por la cabeza en algún momento? Bueno, y así como yo dije que dejara de llover, ¿será que yo puedo orar otra vez y decir que llueva a ver si se acaba este desierto? ¿Mm? Y no sé cuántas veces usted ha dicho allá, bueno, yo estoy en esta situación, yo he estado sirviendo al Señor, yo le he estado obedeciendo. ¿Será que yo no puedo entonces hacer algo para que esta situación que me causa incomodidad, que no es lo que yo quiero, que todo termine? ¿Sí? Y usar incluso esos dones o esa intercesión o esa voluntad que libre albedrío que Dios nos ha dado para salir de allí. Entonces, mire el entrenamiento en el que está Elías, ¿sí? Es, me vas a seguir creyendo y me vas a obedecer a pesar de que tengas la oportunidad de hacer otra cosa. ¿Mm? Luego dice, no somos nada sin él, somos un arroyo seco. El hecho de que ese arroyo se secara era una forma también de decirle a Elías, a pesar de todo lo que ya has hecho, ¿sí? Y que yo he respaldado y que has podido decirle al clima que, mejor dicho, retenga la lluvia y no ha llovido, o sea, uno dice, wow, qué poder esto. A pesar de que llegues a esos niveles, sin mí eres como un arroyo seco. No hay nada que tú puedas hacer por ti solo, ¿sí? Entonces era llevar a Elías a qué realmente, ¿sí? A que de pronto no se le fueran a subir los humos a uno, ¿cierto? Parte de. Otra cosa era aceptar la comida de los cuervos. Los cuervos son clasificados en el Antiguo Testamento como un animal impuro. De alguna forma también le estaba enseñando a Elías a decir, mira, deja a un lado esas ideas sobre costumbres que hay, ¿sí? Y más bien enfatiza el espíritu de la ley que la letra de la ley, ¿sí? A veces nosotros hemos hecho siempre de la misma manera, ¿cierto? Y entonces oramos de la misma forma, el mismo lugar, el mismo horario, o sea, pensar en, no sé, levantarme en la madrugada, hacer una oración, porque el Señor me pone eso en el corazón, salir, digamos, de esos esquemas y de esos patrones, no solamente en mi casa o solamente en la iglesia es donde yo voy a alabar, ¿sí? No sé, como cosas así que de pronto el Señor a veces quiere decir, no, mira, yo quiero cambiarte un poco el formato. ¿Sí? Eso que tú has cogido como al pie de la letra, yo prefiero que le des énfasis a la guía de mi espíritu, a la inspiración de mi espíritu, a que salgas un poquito de como el script,
¿sí? Como de ese, ¿cómo se dice? Libreto, ¿sí? Que tenemos en la cabeza o que nos han enseñado, ¿sí? De que orar es siempre dando gracias por esto, pidiendo perdón por esto y pidiendo estas otras. No, 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 o sea, cambia tu forma de leer la palabra, apóyate en otras fuentes que sean sanas, aliméntate, pasa más tiempo conmigo, no solamente, o sea, en el día a día también, cuando estés haciendo otras cosas, en fin, usted ahí escuche al Espíritu Santo. Entonces es dejar a un lado esas ideas y esas costumbres y ese formato. Y le está diciendo, mira, a pesar de que haces las cosas bien, a pesar de que me obedeces, son necesarias las temporadas de sequía, porque esas temporadas de sequía, de alguna forma, son las que usa el Señor a veces para seguir podándonos. A pesar de que usted tiene una planta en su casa o los que han tenido experiencia con el cultivo, a pesar de que esa planta esté dando fruto, ¿sí? De que no tenga ningún hongo, de que no tenga ninguna enfermedad, viene el agricultor y corta aquí, corta acá, corta acá. ¿Por qué? Porque quiere que dé más fruto. Entonces, no creas o rompamos con ese pensamiento de que porque estamos haciendo las cosas bien, de que porque hemos llevado un tiempo en el que caminamos con Dios en obediencia, no sean necesarias temporadas de sequía en nuestra vida. El río que pasaba o el arroyo que pasaba acerca de donde estaba Elías o donde el Señor lo llevó, él le dijo, ve al arroyo de Kerit. Kerit viene de una palabra que significa cortar o significa también podar. ¿Mm? Entonces, de alguna forma, todos estos componentes llevan y forman, siguen formando ese carácter de Elías para que llegue a ese punto donde él pueda mantener el propósito de Dios en su vida, en una nación, en el llamado que tiene, en el ministerio, a pesar de que eso le afecte, a pesar de que venga adversidad para él, lo que él les decía. De alguna forma, él estaba allí y decía, si este río se seca, pues me muero. O sea, él podía incluso calcular, me quedan tantos días de vida porque el agua que ya yo estoy viendo ahí y la forma en cómo esa agua se está secando, yo puedo decir, me quedan tantos días de vida. Uno puede decir, me quedan tantos días para poder cubrir esta parte económica, me quedan tantos días de fuerza para poder seguir adelante, me queda tanto ánimo, siento que ya se me acabó, digamos, la energía, el ánimo para seguir en esto. Y él tenía la posibilidad de decir que vuelva a llover, así como dijo que dejara de llover. Y sin embargo, Elías dijo, me uno al propósito de Dios, aunque eso me esté afectando, aunque eso ponga en riesgo mi vida, aunque eso ponga en riesgo mi deleite, mi comodidad. Entonces, al finalizar esto, ¿usted qué dice? ¿Qué sería que estaba entrenando Dios en Elías, a pesar de que pues era un hombre de fuego, de fe y estaba donde ya llegaba, había llegado? Entonces, seguimos entrenándonos en dependencia de Dios, puede ser, pero usted puede allí poner su palabra y escucha al Señor en qué lo está entrenando a usted el Señor con esto que está viviendo día a día. Listo, entonces vamos a la siguiente. Y aquí hay tres cosas. Bueno, después de que esta situación pasa y el río se seca, entonces el Señor le dice a Elías, vete, ahora levántate y vete a Sarepta y vive allí, en esa ciudad, y vas a encontrarte una mujer que es viuda y es una mujer que te va a sustentar. Otra vez el Señor diciéndole a Elías, necesito que me creas, necesito que puedas dejar esos patrones y todo, porque acuérdense que las mujeres viudas en Israel eran, o sea, casi que, digamos, esos seres que ni siquiera podían encontrar sustento para sí mismas, ¿sí?
tenían que a veces depender de otros, de un tercero, porque en ese momento, pues la mujer no trabajaba, la mujer no era reconocida, digamos, para poder comprar su propio alimento pues tener esa actividad laboral dentro de la sociedad. Y si ella no tenía un marido que velara por ella, pues no había nada que hacer. Y le dice a Elías, ve a que esta viuda te sustente, ¿sí? Y el escenario que le encuentra cuando le dice a la viuda que le traiga un pedazo de pan es, mira, tengo un poco de harina pues en mi alacena y tengo un poco de aceite. Estaba esperando, o sea, estaba recogiendo leña para coger ese último poquito de harina y ese último poquito de aceite, comer y esperar a morirme con mi hijo porque no hay más para él. Y entonces le dice Elías, entonces dame a mí primero, cocíname a mí una torta de pan y luego coman ustedes. Y no va a faltar, no va a faltar aceite en la vasija, ni va a faltar el pan. ¿Listo? Esa es la promesa que le da. Pero entonces, aquí hay tres cosas que quiero que veamos que son importantes y que evaluemos qué tanto las tenemos nosotros en equilibrio o en ejercicio de nuestro cristianismo, de nuestro caminar, de nuestra cotidianidad. Una es la fe, ¿sí? Y este hombre le dice, primero dame a mí y luego pongan ustedes, satisfagan sus necesidades. ¿En qué escenarios el Señor nos está diciendo, ponme primero a mí, ¿sí? Dame primero a mí, ¿sí? Hónrame primero a mí, adórame primero a mí, ¿sí? Dedícame tiempo primero a mí y luego para ti, ¿sí? Y yo creo que esto es un desafío que, o sea, con el que muchos de nosotros luchamos día a día, ¿sí? A veces cuando yo me levanto y digo, ay, tengo que hacer esto, me llegó esto, me tocaron el timbre, me hicieron una llamada y todo, y es, Señor, yo quiero primero tiempo contigo, yo necesito primero tiempo contigo, ¿sí? Y después vendrá para lo demás. O sea, esas primicias de todo, o sea, de todo lo que me llega, de todo lo que me entra, de todo lo que el Señor me permite lograr y hacer, se lo vamos a dar a Él o vamos a pensar primero en nuestras necesidades. Para eso necesitamos un acto de fe y recordemos que la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Entonces es esa fe que me lleva a la obediencia. ¿Mm? Es lo que vemos allí en que el Señor nos está enseñando a través de también de esta viuda. Lo otro es el dar. ¿Mm? El poder dar de lo que, no de lo que me sobra. Incluso aquí es de lo que a ella le daba falta, le hacía falta. Entonces, ¿cómo está ese dar en mi vida? ¿Sí? Para mí es fácil dar, para mí es fácil decir, como yo tengo la certeza de que Dios va a cubrir mis necesidades, puedo anteponer las necesidades de otro sobre las mías, ¿sí? Aunque no tenga la seguridad de que voy a tener ahí acumulado para satisfacer para mí. Y la tercera es el servicio, ¿sí? Porque a esta viuda, pues le implicaba, digamos, hacer, no solamente coger, o sea, tener fe y obedecer, ¿sí? No solamente le implicaba, digamos, dejar sus propias necesidades a un lado y poner las de Elías o la de este hombre de Dios en su momento, y decir, voy a depender de Dios, voy a obedecer y voy a dar aunque no me sobre. Voy a compartir de lo que tengo. Y además de eso, tengo que ir a preparárselo. O sea, yo a veces digo, pues ella habría podido decirle, pues ahí está la harina y el aceite, vaya y hágalo usted porque yo estoy cansada, pues yo vine aquí a recoger leña y ahora me toca. ¿Cuántas veces nosotros decimos, tengo fe, he dado, ay, pues ya está ahí, o sea, todavía me toca más, además de lo que ya he hecho.
O sea, por qué? ¿Sí? O a veces nosotros tenemos, y lo digo por mí, porque, o sea, para mí es más fácil servir, ¿sí? Entonces a veces yo puedo decir, yo puedo servir y yo tengo fe, pero dar, o sea, ese sí me cuesta más, ese sí lo tengo que pensar. O a veces yo puedo moverme y lo digo para que cada uno mire cómo está viviendo esa cotidianidad en su propia vida. Yo puedo tener fe y puedo dar, pero a mí me cuesta mucho servir, servirle a otro, servirle en otro escenario que no es el que yo esperaba, ¿sí? O yo puedo servir y dar, pero no tengo la fe que necesito para creer y para darle la prioridad a Dios. Entonces, miren cómo a veces nosotros nos escudamos y pensamos que si solamente nos movemos en uno de estos tres ingredientes de nuestra cotidianidad, ya con eso vamos a estar aprobados. Pero aquí el Señor precisamente pone estas tres cosas que precisamente la viuda que está atendiendo a Elías, pues nos demuestra que tiene y necesitamos aprender de ellos. Y finalmente, hay aquí tres maestros que quiero resumir, ¿sí? Y en esta parte les quiero contar, espérenme un segundito, busco mis notas aquí, listo. Entonces hay tres cositas, ¿sí? Tres maestros que encontramos en este último texto, en donde Elías se está enfrentando a los profetas de Baal. Creo que muchos conocemos la historia, están ahí en el Monte Carmelo, están los profetas de Baal que el mismo Acab ha convocado, ¿sí? Y básicamente Elías tiene a la oposición así, de frente, respirándole en la yugular. Y ahí vamos a encontrar como tres personajes acá que nos van a enseñar cosas muy valiosas. Uno es Elías, el otro es el rey Acab y el otro es el mismo holocausto que está sucediendo en ese momento. Entonces, una de las cosas que necesitamos ver acá es cómo Elías, digamos que el Señor le dice, mira, hay tiempo para que tú estés conmigo en intimidad, escondido prácticamente digamos, de esa opresión, de esa persecución, en un lugar de protección que el Señor pone. Pero esos tiempos no es para siempre. Hay momentos en que el Señor dice, ¿sabes qué? Ya no más. Es tiempo de que te muestres al mundo. Es tiempo de que salgas. Es tiempo de que confrontes. Es tiempo de que hables, de que pongas un basta en ciertas conductas, en cosas que están pasando. Entonces, que nosotros tengamos de verdad ese discernimiento para saber cuándo es de estar aquí quieticos con el Señor, buscándole en intimidad, siendo sustentados de una manera sobrenatural por Él, llenándonos de su espíritu, de esos ríos de agua viva. Y hay otros momentos en donde esos ríos de agua viva tienen que salpicar, tienen que ir y salir de allí y nos tenemos que exponer, tenemos que arriesgarnos y tenemos que mostrarnos al mundo. La otra es que hay un, eh, un levantamiento, o sea, va a hacer un levantamiento de una voz enérgica en la vida de Elías. Y es que así se reconoce Elías como profeta a lo largo de todo el Antiguo e incluso en el Nuevo Testamento, porque en el Apocalipsis hay una referencia y dice que una voz como la de Elías se va a levantar en los tiempos finales antes de la segunda venida del Señor, así como lo hizo en el Antiguo Testamento. Entonces, pues yo digo, nosotros tenemos ese llamado de ser esa voz enérgica, esa voz donde le pregunta y es capaz de enfrentar al rey y decirle, y al pueblo de Dios, no es ni siquiera a los que no creen en él, es a los que creemos. Y yo creo que esto es algo muy característico de los últimos tiempos y es que el Señor está hablando a los que dicen que llevan su nombre y les dice, ¿hasta cuándo
van a estar en estos dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a permitir estar con un pie acá y un pie allá? ¿Sí? Y quiero tomarme aquí este espacio para leerles esta cita de Spurgeon que me llamó mucho la atención y me parece muy fuerte, pero que creo que a veces es necesario que escuchemos esta palabra y dice, ¿hasta cuándo? Él les preguntó, ¿cuántos más sermones quieres escuchar? ¿Cuántos domingos más se deben desperdiciar? ¿Cuántas advertencias, cuántas enfermedades, cuántos esfuerzos de la campana para advertirte que debes morir? ¿Cuántas tumbas deben ser abiertas para tu familia antes de que quedes impresionado? ¿Cuántas plagas y pestilencias deben arrasar esta ciudad antes de que vuelvas a Dios de verdad? ¿Hasta cuándo estarás entre dos pensamientos? Esa es una cita de Spurgeon y que dice uno, o sea, después de uno oír eso, uno dice, wow, no es tiempo ya, no basta ya de que nos determinemos de un todo y por todo a morir realmente a nosotros mismos, a escuchar al Señor, a que ya no estemos más solamente con fe y con dar, pero no servicio, o solamente con servicio y fe, pero no dar. O sea, ¿hasta cuándo vamos a estar en esto? ¿Qué más tiene que suceder para que nos volvamos realmente al Señor, para que dejemos un patrón, una conducta pecaminosa, ese eh, como dicen ahí, se me sale el arango, ¿sí? Toda la vida he sido así y me he comportado de esta manera y eso es algo que, mejor dicho, no va a cambiar, no, el Señor está diciendo hoy, ¿hasta cuándo? ¿Sí? Y por último, Elías también nos dice, pensó que él estaba solo, ¿sí? De hecho, ya había habido un sirviente que le había dicho que él había resguardado la vida de otros profetas para que Jezabel no los matara. Y sin embargo, él como que pasa eso de largo y dice, no, yo soy el único que estoy en esto, el único que estoy poniendo el pellejo allá. Yo creo que cuántos diputados, cuántos que están ahorita en la asamblea, cuántos que están levantando allá su voz en el Congreso, se sienten realmente solos en esta batalla contra el aborto, contra la ideología de género, contra las reformas que están queriendo traer sobre nuestro país y están poniendo el pellejo allá, que hoy podamos decirle, no están solos, ¿sí? Y para eso también oramos y que nosotros sepamos que así a veces haya momentos en que nadie más levanta su voz, tú puedes hacerlo porque no estás solo, el Señor está con nosotros. Otra de las cosas que podemos aprender del rey ahora es que cuando esta situación de la sequía, imagínense, 3 años sin llover, él persiguiendo a Elías porque decía, yo quiero encontrar a este que me ha complicado la vida, ¿sí? O sea, de alguna manera me puso en jaque porque esta sequía está acabando con todo, no solamente con el pueblo, con la estabilidad, con la paz, sino con todas de alguna manera, mis riquezas, mi terreno, mi ganado, todo lo que pues él tenía. Y lo que hizo el rey en su momento fue decirle a su sirviente y le dijo, ve y busca lugares donde haya hierba para ver si encontramos para alimentar a las bestias, para alimentar al ganado, para alimentar a los caballos, a los burros, a las mulas. Y yo no sé si usted se da cuenta aquí que aquí tiene que haber un rayón muy grande en este hombre que antes de pensar en el bienestar de su pueblo, está pensando en su riqueza, en sus posesiones y en cómo resguardar eso, ¿sí? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿sí? Y entonces él le dice a Elías, apenas, pues el Señor le dice a Elías que vaya a buscar al rey, le dice, eres tú el que está provocando todo este desorden aquí, eres tú el responsable de todo esto. ¿Y qué aprendemos del rey? Que nosotros a veces somos así.
Estamos buscando a quién echarle la culpa. Estamos buscando a quién podemos responsabilizar del desorden que nosotros estamos teniendo, ¿sí? Denme un segundito, por favor. Entonces, otra de las cosas es que vemos el egoísmo tan tenaz de este rey y cuántas veces nosotros en una situación de sequía nuestra personal, en una situación difícil, no estamos mirando cómo ayudar a los demás, sino solamente nos centramos en nosotros, en lo que a nosotros nos afecta. Algo que pudo haber pasado, y yo digo, en esa sequía por la que estaba pasando el pueblo en este momento y estaban pasando todos, era de pronto también una instancia que Dios le estaba dando a este rey para que él dijera, voy a volver a la palabra de Dios. En Deuteronomio 28, 23 al 24, y era una palabra que se conocía ya en este momento y que el rey seguramente podía acceder si era que la había olvidado o algo. Dice que cuando hay desobediencia, que cuando hay rebeldía delante de Dios, Él va a traer sequías, pero que si nos arrepentimos, pues el Señor tiene misericordia. El rey había podido decir, wow, esta sequía es por la dureza de mi corazón, es porque yo he llevado a este pueblo a que sea parte de mis mandamientos y de mis caminos. Y sin embargo, no lo hizo, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces nosotros estamos en una sequía tratando de resolver nuestra sequía y nuestro problema, pero no estamos de verdad escuchando al Señor y pensando, estudiando la palabra y recordándola para encontrar cuál es el propósito de esa sequía en mi vida? Y número tres, el holocausto. ¿Qué aprendemos entonces de este holocausto? Una es que de alguna forma el Señor puso este escenario para que todo el mundo supiera Jehová es el Dios vivo y verdadero. Si a alguien le queda una duda, pues aquí se las voy a despejar, dice el Señor. No hay otro Dios como yo. Estos holocaustos en nuestra vida, si nosotros vamos a en algún momento a desafiar el pecado, vamos a poner un límite al pecado, vamos a vencerlo, vamos a ponerle un límite a la maldad, vamos a alzar la mano para decir basta, vamos a decir hasta cuándo, pues la idea es que el propósito sea que Dios sea glorificado, sea que Dios sea reconocido, no nuestros talentos, nuestra firmeza, nuestro carácter, nuestro estudio de la palabra, etcétera, etcétera. Lo otro que debemos aprender de este holocausto es que la fe se apoya en hechos. Es decir, no es en cosas, no es una fe ciega, ¿sí? El Señor siempre ha dado y seguirá dando hechos para afirmar nuestra fe, ¿sí? Entonces, estas sequías, estas luchas son escenarios para que haya hechos reales, no imaginarios, no contados por un tercero, sino hechos que afirmen nuestra fe. Y si nosotros tenemos duda, la duda es válida, o sea, de alguna manera el Señor, yo creo que no nos lleva a decir, mira, ni siquiera te doy el chance de que preguntes o de que cuestiones algo. El punto de la duda no es la duda en sí, sino es cómo la vamos a resolver. Nosotros vamos a buscar a Dios de primera mano para resolver nuestras dudas o nosotros vamos a buscar otros caminos u otras fuentes para que finalmente nos digan lo que nosotros queremos oír. Sí. Yo me pregunto, ¿qué habría pasado si a Adán y Eva, cuando a Eva le dicen, no, 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 es que tú puedes comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? eh, o sea, puedes tomar de él y no vas a morir. O sea, estaban diciendo todo lo contrario a lo que Dios había dicho, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si Eva hubiera dicho, bueno, listo, dame un momentico, espérate, yo voy, busco a Dios y le pregunto qué es lo que está pasando, por qué tú dices esto y él dice esto otro? Realmente Eva
pues uno no resolvió su duda y quiso creerle al enemigo en ese momento. ¿Cuántas veces nosotros no nos vienen con cosas completamente contrarias a las que nosotros hemos creído o hemos leído en la palabra? ¿Sí? En cuanto a la forma de criar a nuestros hijos, en cuanto a la forma de manejar nuestras finanzas, en cuanto a la forma de orar y de acercarnos a Dios. Y nosotros preferimos la voz de un ser humano, la voz de una doctrina, la voz de cualquier persona, ¿sí? En lugar de realmente ir a Dios y a su palabra, ¿sí? Y le damos preeminencia a otras voces que a Dios. Entonces, miren que el problema no es dudar, el problema es cómo tú vas a resolver esa duda. Eh, y lo otro que a veces, cuando incluso yo estaba estudiando esto, decía, bueno, Señor, de alguna manera como que Elías te puso a prueba a ti, porque nosotros sabemos que hay un versículo que dice que no tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Como que no vamos a ponerlo a prueba, no vamos a desafiar al Señor. Y encuentro aquí unos ingredientes importantes para que veamos por qué esto no era un poner a prueba al Señor, ¿sí? Uno era que Elías estaba seguro de quién era el Señor. Él no necesitaba esa prueba, por decirlo así, para comprobar quién era Dios. Él la tenía tan clara que él podía, y de hecho lo hizo, decir, además de poner la leña, además de poner el buey, además de todo eso, pongan agua, ¿sí? Porque el Señor va a consumir este sacrificio, ¿sí? Él la tenía clarísima, él no estaba dudando de Dios, ¿sí? Él dependía de Dios y simplemente le estaba poniendo en ejercicio la fe que él ya había desarrollado esos días atrás con el Señor, ¿sí? Entonces miren la diferencia, ¿sí? Cuando yo de mi manga quiero ponerle la prueba a Dios sin haber pasado o haber permitido que Dios trate conmigo y trate con mi fe, ¿sí? Y cuando definitivamente yo no estoy seguro, ¿sí? Entonces él sabía quién era Dios, él estaba poniendo en ejercicio su fe y además era un mandato de Dios. En el versículo 36 del capítulo 18 dice así, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Entonces no es que uno vaya a decir, no, ahora yo le voy a mostrar, sí, y voy a decirle a Dios que me respalde en esto, no. Había ya una instrucción de parte de Dios. Entonces, miren esos componentes tan importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta para no caer en que yo estoy desafiando o estoy probando a Dios, pero sí puedo tener la fe para que Dios se glorifique y sea Dios reconocido como el Dios verdadero. Y por otro lado, dice, bueno, que en ese holocausto que se vio en Elías, que él prefería la aprobación divina antes que los aplausos de la multitud. Y cuando yo estoy en estas cosas, si yo quiero realmente decir, bueno, Señor, levanta en mí, levanta en esta familia, levanta en nuestra iglesia una voz enérgica como la de Elías, ¿estás buscando los aplausos de la multitud, el reconocimiento de las personas o estás buscando es la aprobación divina? Y lo otro que vemos acá en este escenario, cuando los profetas de Baal estaban pidiéndole a Baal que consumiera el sacrificio, hubo varias manifestaciones. Una era que ellos eran constantes en la oración, ellos tenían unos tiempos de oración consagrados, o sea, eran a tal hora, tantas veces, tantos días, ¿sí? Y lo hacían. Lo otro era que
esas oraciones eran enérgicas, no sé, pues de voz fuerte, de reclamar, de proclamar, bueno, de todo. Y llegaron al punto, dice la palabra, que ellos se cortaban y se hacían heridas en su piel y sangraban. Y esto era parte de un culto pagano y como lo estamos viendo también ahorita en jóvenes, con dos intenciones. Una, porque ellos decían la sangre del animal, o sea, del buey, no es suficiente. Entonces vamos a sangrar nosotros para que haya, digamos, como que mi Dios se sienta comprometido a responder esta oración. Y obviamente a llamar más la atención. Y miren todo lo que ahorita está sucediendo también con algunos jóvenes que tienen estas prácticas, que Dios es el que los está llevando a estas cosas. Y qué Dios nos está llevando o a qué Dios estamos clamando nosotros cuando creemos que es porque es una oración enérgica, porque clamamos, bataleamos, gritamos o hacemos todas estas, digamos, manifestaciones que creemos que por eso vamos a ser escuchados. La Biblia ahí nos dice que no hubo respuesta alguna para ellos porque no estaban adorando y clamando al verdadero Dios. Y eso es algo que yo decía hoy con lo que pasó esta mañana y nos compartía Isabela, que veíamos, bueno, toda la brujería y todo lo que se está haciendo en nuestro país y podamos decir, no va a haber respuesta alguna, Señor, a nada de estos actos porque están clamando no al Dios verdadero, sino a un Dios falso. Y con esto quiero terminar para cerrar y que podamos tener esta es otra cita que me llamó la atención y que creo que vale la pena que tengamos más bien esto como modelo de oración y como algo que nos inspira a tener en la forma en cuando vamos a interceder y cuando vamos a orar. Dice también Spurgeon, ve hacia el propiciatorio con esto como uno de tus argumentos. Señor, he hecho conforme a tu palabra. Definitivamente la palabra es algo que es necesario que le dé marco a nuestras oraciones. No hay otra cosa adicional. Lo que está en la palabra es lo que nosotros debemos orar. Ahora deja ver que es así, o sea, que estamos orando conforme a la palabra. He predicado tu palabra y tú has dicho, no volverá a mí vacía. He orado por estas personas y tú has dicho, la oración efectiva del hombre justo puede mucho. Que sea visto esto es, que sea visto que esto es de acuerdo a tu palabra. Entonces, pienso que con esto pues podemos cerrar pues espero hayamos quedado muy tocados por el Espíritu Santo, inspirados a orar y a orar de la manera con el modelo que Dios ha establecido y podamos realmente traer esos milagros, ese poder de Dios a la tierra que toda Colombia realmente pueda en su momento decir, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de la Biblia, es el verdadero Dios. Muchas